8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad y la paz en el Ecuador frente a los momentos de inseguridad que vivimos. Queremos saludar y dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. ¿Cómo ve este momento las decisiones que se han tomado últimamente, el estado de excepción decretado y que se extenderá en esta primera fase hasta el 8 de marzo próximo con 2 decretos, el primero el 110 y luego el 111? Doctora María Fernanda Novoa, buen día. Muy buen día, Miguel. Gracias por la invitación y también a la audiencia. Bueno, ahí habría que hacer algunas puntualizaciones. Digamos, un decreto tiene... El decreto de estado de excepción tiene una duración específica, pero el decreto 111 con el que se determina que el país está viviendo un conflicto armado interno, en realidad no tendría una duración específica, porque el rato que se habla de conflicto armado interno, específicamente con un tipo de guerra, es un tipo de conflicto que está siendo resuelto por armas letales, es decir, una guerra, y más aún cuando se habla de actores no beligerantes de un lado con el CDH, pero en realidad también de otro lado se los califica 22 bandas de terroristas. Esto supondría que va a tener una duración mayor que el estado de excepción. Esto es preocupante porque si el estado de excepción termina, es decir, la capacidad de controlar, de que los ciudadanos estén en sus casas, de que no se puedan mover, de que no anden armados, de que las fuerzas estén patrullando. Esto podría ser contraproducente precisamente para el objetivo que se ha planteado que es la neutralización de estos grupos a quienes se les ha denominado lamentablemente, y digo, ahí hay un error, me parece, de nomenclatura, que debería ser revisado como grupos beligerantes, porque el problema es que cuando se habla de beligerancia, se habla viene de la palabra beligerante, belum, que quiere decir guerra, o sea, estaríamos hablando de los grupos que tienen igual capacidad de control del Estado, igual capacidad de artillería, igual capacidad de aviación, igual capacidad que tiene el Estado y que tiene la capacidad de mover, digamos, la propia constitución, la propia constitucionalidad del Estado, cosa que no ocurre realmente. O sea, tenemos actos criminales, terroristas, pero que no logran igualar el poder el poder de fuego que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se habla de beligerancia, ellos admitirían estos grupos que estén juzgados por el derecho internacional humanitario, el protocolo 2 específicamente, que es la protección de víctimas de los conflictos armados que son nacionales y no internacionales, y esto implicaría entonces que debía habérseles puesto otros nombres, o son terroristas mismos, o son combatientes se al margen de la ley, pero no como beligerantes, porque el rato de la beligerancia estamos declarando prácticamente que se está dando una protección, si se quiere, de manera indirecta a estos grupos, aun cuando hayan sido capturados, ¿no es cierto? Tampoco nunca se ha definido qué es lo que se está entendiendo por neutralización, porque si se usa armas letales, se supone que si estamos en guerra, por eso ahí está oposición, si tenemos una guerra terrorista, implica el aniquilamiento del blanco totalmente. Si estamos hablando de conflicto armado interno, con un estatus que se les ha dicho, digamos, el derecho internacional humanitario en conflictos armados internos no habla de poner un estatus, pero aquí en el país ya se ha hablado de grupos beligerantes y no son realmente grupos beligerantes, son grupos criminales que actúan al margen de la ley con menor capacidad, digamos, de capacidad operativa y capacidad de fuego que los militares, pero que han actuado de manera prolongada y que han tratado de apoderarse de ciertas zonas del territorio. Doctora María Fernanda Novoa, por lo que usted ha dicho, ¿qué significado tiene, como dice el decreto 111 del Ejecutivo, el reconocer en primer término la existencia de un conflicto armado interno? Luego,
se identifica a los grupos del crimen organizado con sus nombres como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. ¿Cómo tiene que actuar en este caso Fuerzas Armadas y Policía? Es que ahí hay una confusión de procedimientos. Yo creo que ahí, en mi criterio, en materia de seguridad, se cometió un error al echar mano de estos convenios, de estas normas que están, convenios internacionales, especialmente el CDIH y la Convención de Ginebra, que tiene cuatro convenios internacionales, y lo que se debió haber hecho en el caso, por ejemplo, de Colombia, nunca se habló de un conflicto armado interno, sino se habló de una guerra asimétrica interna, es decir, una guerra asimétrica. En este caso se está hablando de que son grupos terroristas, pues hay que ponerse de acuerdo si es una guerra contra terroristas o si es un conflicto armado interno con estatus de beligerancia de los actores que están en el conflicto. Esto da dos resultados. En el caso de que se denomine como guerra, que está relacionada con el conflicto armado nacional, esa guerra debería ser, y si están dándole el estatus de Ecuador de terroristas, debería ser una guerra total, con aniquilamiento y con desaparición, o sea, no hay posibilidad de que se acojan a nada quienes están actuando en la contraparte, digamos, de estos actores criminales. Pero en el caso de que se hable de un conflicto armado nacional con estatus de beligerancia a los actores de estos criminales, se les está dando la posibilidad que, si bien es cierto, no igualan el poder de fuego a las Fuerzas Armadas en este momento con artillería, con aviación, pero sí han logrado desestabilizar la conducción del país, y esto es realmente para mí es una entelequia que tiene que ser resuelta, porque de caso contrario vamos a tener vamos a decir 500, 800 que se los capture otra vez dentro de las cárceles, en el ciclo de reproducir otra vez y otra vez, y por desgracia se vuelven a organizar, digamos, en una segunda fase. Esperemos que esto ya sea, por eso decía, a acciones contundentes para aniquilamiento de todos, porque si es que hay una segunda fase, ahí va a haber serios problemas. No tenemos nosotros como Fuerzas Armadas un presupuesto o capacidades de largo aliento, es decir, puede durar un año como puede durar 2 años. Está el presidente con una voluntad política de seguir adelante esto. No sabemos si él va a ir a reelección o si reeligen a otro. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, esto nos deja cierta duda, a pesar de que realmente las operaciones dirigidas por parte de Fuerzas Armadas de manera coordinada con la policía han dado sus resultados. De hecho, se siente, ya no es solamente es una percepción, ¿no? Hay un buen trabajo de operaciones psicológicas que ha hecho las Fuerzas Armadas, mostrando, digamos, qué es lo que son, por un lado, cuál es el apoyo de la ciudadanía, que es algo importantísimo, que nos hace pensar que unidos sí podemos, y que todavía tenemos no hemos perdido nuestra esencia para poder unirnos hacia un solo objetivo. Lo que pasa es que no hay claridad de lo que se quiere hacer a nivel de cómo establecer estos puntos que le estoy indicando a Miguel. Doctora María Fernanda Novo, haciendo una prospectiva y los tiempos que vivimos, este estado de excepción es por 60 días, como manda la Constitución. ¿Podrá prorrogarse por una vez? ¿Y luego qué? Si aquí se ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno que no se va a solucionar en tan poco tiempo. Sí, esto es lo que a mí me preocupa, porque no solamente es el hecho del estado de excepción, porque nos hemos pasado de estado de excepción en estado de excepción prácticamente el gobierno anterior, casi 22, de los cuales 11 fueron en materia de seguridad. Pero en este caso, como le digo, aun cuando esté el conflicto armado interno decretado como tal,
El estado de excepción da la viabilidad, si quiere Miguel, para que esto se pueda dar. Sí, si es que no hay estado de excepción, este otro decreto es como que tendría un freno para no lograrlo hacer. Ahora, lo que sí me parece importante es el apoyo de países amigos, el apoyo ya operativo directo, ¿no es cierto? El apoyo de asesoramiento, porque yo creo que la manera en la que se están manejando las operaciones militares son claras, son contundentes, hay algunas estrategias muy importantes a nivel militar, pero también me preocupa otra cosa, Miguel. Se ha hablado de objetivo militar, en ninguna de ni en el Tratado de Ginebra, ni en ningún otro tratado internacional, se habla de objetivo militar como tal. En la doctrina militar nuestra tenemos objetivos militares, pero objetivos militares duros, sólidos, sobre, por ejemplo, la frontera con el Perú, por ejemplo, cuando teníamos problemas con Colombia, con las, digamos, directamente, tuvimos problemas con Colombia, con las FARC directamente, y en el caso del Perú igual, temas territoriales, pero en el caso de estas amenazas y de estos grupos, no son sólidos, sino son maleables. Entonces, ahorita están y pueden cambiarse, intercambiarse y dejar de estar. Entonces, esto pone a las Fuerzas Armadas también en un dilema de cómo yo voy a clasificar a un objetivo militar le escuchaba a mi general Eboyer, como blancos de alto valor estratégico para las Fuerzas Armadas. En el caso de Colombia, por ejemplo, me permito comparar para que la audiencia entienda, fue el tema de que se nombraron objetivos militares de alto valor a las cabecillas de las FARC, pero las FARC estaban situadas, tienen su estructura, tienen sus bloques, tenían sus ubicaciones territoriales, o sea, ya sabían, ya los tenían mapeados específicamente dónde operan, cómo operan, control de territorios. En el caso de nuestras bandas criminales no ocurre eso. Entonces, el tema de que no ocurra esto es que ¿cómo voy a nombrar un objetivo militar de alto valor si me caso a la cabecilla de los tiguerones, por ejemplo, de los lobos, etcétera, etcétera? Pero eventualmente pueden haber errores porque no todos están en todo, es decir, no tenemos claridad, a pesar de que se han nombrado los 22 grupos. Otros analistas hablan de 25 grupos, otros analistas hablan de más grupos. Entonces, eventualmente, yo no creo que ningún grupo de estos se presente cuando a uno o sea, cuando les capturan. Me supongo que habrá inteligencia, y de hecho hay inteligencia muy bien orientada por parte de la policía, pero ningún lobo va a decir yo soy lobo. Pues si yo no tengo ninguna marca, pues si yo soy lobo, cójame por lobo, y como yo no soy lobo, entonces ya no entro dentro del estatuto de los 22 terroristas. ¿Sí me hago entender, Miguel? Entonces, este principio de diferenciación de las bandas también es algo que trae problemas a las mismas Fuerzas Armadas para determinar cuáles son los objetivos de alto valor dentro de los objetivos militares. Y esto en los convenios internacionales no está explicado. Esto hay en la doctrina militar ecuatoriana. No hemos hablado sino de guerra interna, que es otra cosa que ni siquiera está reconocida en el derecho internacional humanitario, pero las amenazas no tienen esos perfiles tan claros, no son amenazas sólidas con las que uno puede saber que están en un territorio, que se mueven aquí, sino que se van cambiando, se van intercambiando, otros funcionan como subsidiarios de los grandes. Entonces, esto me parece que es una situación también un poco complicada para resolver por parte de los militares, y que el señor presidente de la República y quienes están conduciendo, en este caso la defensa específicamente, tienen que tomarlo en cuenta, Miguel. Doctora María Fernanda Nova, en consecuencia, en las condiciones que estamos, en algún momento el estado de excepción va a terminar, pero el conflicto interno no va a terminar. No. ¿Cómo enfrentar más aún? Como usted ha descrito, se ha establecido como objetivo militar, sí, hay la orden de neutralizar. ¿Cómo lo van a hacer? Ningún conflicto interno, armado, interno, digamos que es conflicto armado. Se supone que hay armas que no son
en este caso hay uso de grupos que pueden ser combatientes al margen de la ley o combatientes ilícitos o ilegítimos, etcétera, pero no grupos beligerantes. Estos combatientes ya también va a llegar un punto en el que al verse tan cercados, recuerde Miguel que varios de los grupos mafiosos más grandes son signatarios de carteles transnacionales. Entonces ellos podrían de una u otra manera fortalecerse si es que ven que el Estado en algún momento patalea o ya se acaba el estado de excepción, van a tomar cualquier oportunidad para retomar el control. Entonces lo que yo sí puedo decir es que tiene que pensarse bien la correlación entre el decreto de estado de excepción y el decreto de conflicto armado que va a seguir durando, y que esperemos que la presencia de grupos y de asesores y de orientación, también apoyo logístico y de capacidades de otros países nos ayuden a resolver de una. Como decía algún analista de fuera, algunos analistas con los que yo he hablado de fuera del país y que ya han pasado, como en el caso de México, Colombia, etcétera, decían este es un momento para aniquilar todo. O sea, no hay otra oportunidad, hay que hacerlo ya. Porque bajo el tema de que no vamos a tener, como el caso de Colombia con las FARC, 50 años de conflictos, porque no hay país que los resista, y en el caso nuestro peor, por el tema de la crisis económica, y que esto implica mucha inversión también para las Fuerzas Armadas y desgaste también para ellos, ¿no? ¿Y cómo lograr la ayuda internacional a la que usted se ha referido, que algunos países han ofrecido, el caso de Estados Unidos, pero ya en otro tipo de acción, no solo la llegada de lanchas rápidas como en su momento ha dado Estados Unidos o materiales, sino una acción concertada y permanente, a sabiendas de que en la Constitución, artículo 5, esa Constitución mala vida del 2008, que establece que no podrán aquí tener bases militares extranjeras. Claro, o sea, yo digo que ahí a hablar de una reforma constitucional para que haya bases o no haya bases no es la solución, porque se puede tener control a través de hacer un pareo de vigilancia con alguna de las bases colombianas que queden cerca al perímetro de las fronteras o que puedan coadyuvar a Ecuador. Pero no solamente se habla de bases, se habla de asesoramiento y se habla de contingente de hombres y también de tecnología que puedan ayudar a que Ecuador pueda salir de este problema. Sabiendas de que la región está muy consciente de que si es que el problema no se resuelve en Ecuador, esto va a tener como una secuela mayor en repotenciar la criminalidad y repotenciar la violencia en Colombia, de un lado. Yo he escuchado que hay una posibilidad de que se comience a militarizar la frontera con Colombia, y de parte de Colombia, y ya Perú ya está tomando sus medidas preventivas también en la frontera sur, precisamente porque ya se percibe de que un conflicto de esta magnitud, que si usted le ve no es un conflicto así extraordinario, digamos, con como le decía yo, la capacidad logística y de fuerza y de fuego de los grupos estos llamados terroristas, pero se puede volver tenaz si es que el conflicto comienza a derivarse, y si no hay un control para que se derive ya ataques a la población civil, ¿no? Y esto hay que tenerlo siempre ahí como una pieza que puede desatarse en algún momento, ¿no? Ya hemos visto que hay ataques selectivos, ataques a ciertos grupos, ataques a ciertas personas que están vinculadas, pero no hemos visto ataques masivos, hemos visto explosivos, hemos visto coches bombas, pero ataques donde muera mucha gente, no. Entonces, esto es lo que quiere, asumo que eso es lo que el señor presidente está evitando. Y claro, en este caso también la unión de las personas, esa actitud de colaboración, esa actitud de solidaridad, yo creo que levanta también la moral
del país que ha estado venida menos con tanta violencia y con tanto miedo que hemos tenido todos los ecuatorianos. Lo grave, doctora Novoa, es que en la práctica el estado de excepción tiene un tiempo, 60 días, se podrá extender temporalmente, pero lo que se puede creer es que este conflicto armado interno no va a terminar en ese lapso. Y esas son las inquietudes del futuro luego del estado de excepción. Así es, el tema es que el conflicto armado, como digo, no ha durado, que yo sepa, en la región un conflicto armado no ha durado un mes. Es decir, es un conflicto armado que puede ser prolongado y dependiendo del juego de variables que estén ahí, ¿no es cierto? Es decir, variables que pueden ser desde la nueva, digamos, mayor concentración del poder de fuego y de armas de parte de estas bandas, y de otro lado también un cansancio, una falta de resiliencia de parte de los aparatos nuestros de fuerza, que si bien es cierto, sumados son más o menos 90,000 pies de fuerza frente a, creo que en total, esa cifra no estoy muy segura, Miguel, bordean como 40 o 45,000 hombres estos de las bandas criminales. Sí estaríamos permanentemente en una necesidad de abastecimiento, de dar prioridad, de generar capacidades, lo que implica voluntad política y dinero. Voluntad política, si el siguiente mandatario, que no se reelige el señor Novoa, el siguiente mandatario quiera continuar con esto. Es decir, ahí se juegan muchas variables y por eso la importancia de ver las cosas también con una mirada prospectiva. Es decir, ahorita se deben tomar acciones, pero que deben ser sostenidas en el tiempo. O sea que justamente lo que usted decía, la preocupación de que se acabe el estado de excepción y qué va a pasar con este conflicto armado. Entonces, esto ya debería estarse pensando por el nuevo aparato de inteligencia que ha sido nominado, ¿no es cierto? La nueva secretaría que han ofrecido, el CIES, que va a generar una nueva comunidad de inteligencia, que esperemos que funcione y que pueda coadyuvar a estos objetivos. Bien, muchas gracias por este análisis a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, temas complejos y difíciles que estamos viviendo en el Ecuador por la situación de inseguridad y esta presencia de estos grupos armados. María Fernanda, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Siempre a la orden y ojalá, como digo, el mensaje es que a uno le llena de esperanza ver que todavía tenemos esa sensación de solidaridad, un simple sándwich, una simple bebida, que en apariencia son simples, pero son muestras de solidaridad, porque realmente la ciudadanía necesita sentirse protegida para poder trabajar bien, para que la cuestión de productividad del país no caiga y para que efectivamente no generemos ese ambiente de tensión, de confrontación, que realmente no hace bien en ningún sentido a nuestro país, Miguel. Muchas gracias a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad. Muy amable. Hasta luego. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show del Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuesto.